¿Qué tal chicos? Sean todos bienvenidos a SMT. Mi nombre es Gianpaolo Tombolini, creador y fundador de SM Traders. Hoy les traigo una clase muy especial, es ya la última clase de esta miniserie sobre los 4 elementos y hablaremos específicamente de la reversión. Estos 4 elementos del IBDA son sumamente importantes, ya como lo hemos mencionado en clases anteriores, porque esta es la base básicamente de lo que es la estructura del IBDA, ¿no? De lo que hace el algoritmo interbancario. Ahora, es como el esqueleto. Si tú entiendes cómo se están desarrollando estos 4 elementos, la consolidación, la expansión, el retroceso y la reversión, vas a poder entonces tener mayor tipo de asertividad a la hora de predecir el próximo movimiento en el mercado. Esta lámina que estamos viendo a continuación es una lámina que hemos presentado en las clases anteriores y la llevamos a esto para poder seguir una correlación de lo que estamos hablando. Específicamente hablaremos de la reversión. Te he comentado en clases anteriores que la reversión puede tratarse, por ejemplo, para términos intradiarios en la sesión de Nueva York. Por ejemplo, aquí tienes una gráfica diaria. ¿Okay? Voy a tratar de plasmar una idea sobre el gráfico diario como lo he venido trabajando. Tengo una vela diaria, ¿ok? Tenemos el Asian Range, tenemos un movimiento de manipulación hacia arriba, un movimiento que induce compradores, ¿ok? Sabiendo que el sesgo es bajista, por ejemplo, y el precio hace primero un movimiento de manipulación al alza, donde intradiariamente los traders empiezan a operar en compras o a inducir compras, y luego entonces el precio se desplaza y cae en London, ¿ok? En Nueva York, digamos como a eso de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, horario de Nueva York, crea el mínimo de la sesión de London y entonces empieza la apertura del New York Open, ¿no? Que prácticamente de la sesión de Nueva York. Empieza el mercado a subir, a subir, a subir, es decir, la vela diaria se está recogiendo, llega a un punto óptimo de entrada o un punto ideal para poder continuar las ventas en caso de creer de que esto va a ser una continuación, ¿ok? En caso de que va a ser una continuación de tendencia, porque aquí abajo hay unos mínimos. Imagínate que acá hay una línea vertical y esta vela diaria tiene que expandir a un Fair Value Gap Daily que está sin reequilibrar, o semanal, o una toma de liquidez mensual, algún mínimo importante. Entonces es probable que ese día tú puedas predecir de que sí, efectivamente lo que cayó en Londres va a continuar cayendo en Nueva York hasta que se alcancen esos rangos de discount en una matriz PD mayor. Entonces ahí de esa forma puedes predecir el movimiento bajista. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando ya estás en el horario de Nueva York o en el London Close, que prácticamente la ventana de tiempo de Nueva York va desde las 7 de la mañana hasta las 10 aproximadamente, y luego de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, esa ventana temporal de 2 horas, 2 o 3 horas, básicamente es el London Close. Entonces, en una de esas dos ventanas, tanto en la de Nueva York como en London Close, es decir, como entre 7 y 10 de la mañana o de 10 a 1 de la tarde, probablemente puedas tener una reversión total del precio. Entonces, quizás esta vela, por ejemplo, ya ha alcanzado un punto de liquidez en una matriz PD discount aceptable donde pueda revertir y es momento de entonces esta vela recogerse. Entonces va a quedar esa vela como una vela de gran mecha. Es decir, que esta vela que estás viendo acá básicamente va a ser algo así. Quiero que intentes imaginar que esa vela aperturó primero, sube, dejó la mecha, ¿ok? Tal como te lo estoy mostrando aquí en esta gráfica de la derecha, en esta vela de la derecha, ¿ok? Ahí dejó su mecha y entonces ahora la vela empieza, después que se llenó hacia arriba, empieza entonces la vela diaria a bajar. Londres bajando, 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 bajando. Entonces en Nueva York, ¿ok? O sea, en Nueva York llega a un punto, ¿ok? Un punto importante en donde, digamos, la liquidez es tomada. Imagínate que aquí habían unos mínimos, entonces la vela barre esos mínimos y luego entonces, ¿qué va a pasar? Esa vela negra que estaba descendiendo, ¿ok? Esa vela diaria, esa idea comercial en una gráfica daily, cuando toca el order block o toca el imbalance diario o la toma de liquidez o algo importante, entonces vas a ver que ella se va a empezar a recoger, 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 incluso pudiera quedar algo así, vamos a suponer.
te va a quedar una mecha así, ¿ok? Y se deben haber tomado el nivel que te dije, una incursión en un gap, una capitalización de un bloque o algo que en una alta temporalidad sea eh, precursor de llevar el precio de esta manera. Entonces, quiere decir que posiblemente el día siguiente, entonces esto va, cuando abra, quizás hace un movimiento bajista y luego entonces se explota al alza si esto amerita, ¿ok? Un, eh, digamos, una idea de que esto es un swing hacia arriba, ¿ok? Esto es una vela que venía bajando, el día anterior venía bajando y entonces esto queda como un martillo o algo así en diario y entonces el siguiente día va a ser el alcista. Eso es lo que quiero que marques. Pero ¿qué pasa? Lo que quiero hacerte entender con esto de las consolidaciones, expansión y tal, es que si en este día en particular donde iba a ser el día de reversal, imagina que esto pudo haber sido un miércoles de reversal, según los perfiles de mercado. Imagínate que tuviste lunes bajando, martes bajando, el miércoles hace esto y digamos que a las 2 de la tarde, hora Nueva York, aquí, cuando el precio ya estaba más o menos en esta área, sale la noticia de la publicación de las tasas de interés, por ejemplo, el día miércoles. Entonces se convierte en un miércoles de reversal y el catalizador hace que esto explote al alza. Entonces estuvo bajando, 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 induciendo vendedores hasta un punto lógico y luego en una alta temporalidad ves que el precio llega a un punto lógico de discount, perdón, en una matriz PD mayor y entonces esto va a girar hacia arriba y este día se va a convertir en un día de reversal. Entonces jueves va a continuar alcista y viernes va a continuar alcista y eso se va a convertir en un nuevo swing low, ¿ok? En una alta temporalidad. Entonces, ¿qué está pasando propiamente en esta vela? Quiere decir que, digamos, fue consolidado hacia, en Londres sube un poquito, baja en Londres, ¿ok? Luego, más o menos acá en Nueva York, hay continuación en Nueva York y entonces cuando ya estamos aquí a las 2 de la tarde, ¡pum! Sale la noticia disparada arriba y eleva el precio. Inclusive esta vela puede quedar cerrando por encima, es decir, verde o positiva o muy positiva y dejando una gran mecha. Esos son los escenarios de reversión. ¿Ok? Entonces a eso es lo que me refiero cuando puedes tener una reversión en New York o en London Close. Entonces es simplemente aplicar consolidación, expansión, retroceso en una gráfica diaria en contexto. Asian Range consolidó, perfecto. Esto puede ser una de las tantas cajitas del Market Maker. By model es el modelo que se esté formando. Ah, una expansión. Bueno, una expansión hace énfasis en un desplazamiento. Ah, un retroceso. Bueno, el retroceso puede ser incluso un London Judas Swing o un New York Judas Swing con una noticia. Y después para volver a expandir. Todo va a estar en contexto a medida que lo vas viendo en las gráficas. Por eso te pido que hagas bastante backtesting, vayas visualizando esto en las gráficas, vayas haciendo las anotaciones, porque eso es lo único que te va a poder a ti permitir en el día a día, en la práctica, poder visualizar lo que yo te estoy tratando de hacer ver, ¿ok? Entonces, vamos a lo que es la reversión. La reversión, que es la última fase, ¿ok? Propiamente no hay como una regla como tal de que es primero o cuántas veces tiene que suceder. Que primero una consolidación, luego una expansión, luego una consolidación. O sea, no es cuadrado, sino que tú a medida que vas visualizando las gráficas en contexto de donde te encuentras en el precio, tú puedes premeditar si después de una expansión va a consolidar o va a retroceder. O después de una expansión, ¿qué va a hacer? ¿Va a consolidar otra vez o va a revertir? O sea, hay muchas cosas que vas a ir evaluando a medida que se va formando esa estructura de mercado. Entonces, obviamente aquí es donde las piezas empiezan a engranar. Esta fase de reversión de la entrega de precios del algoritmo interbancario es estos tres puntos importantes. Una reversión es cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la dirección actual que ha tenido. Yo cuando hablo de reversión es cuando toma una liquidez, cuando toma una máximos o mínimos y el precio hace una reversión. Esa acción de hacer la reversión es propiamente
la reversión, o es decir, este cuadrito, este triángulo que está en este cuadrito. No quiere decir que esto fue una expansión y entonces este movimiento negro hacia abajo es la reversión. Quiero que quede muy claro eso, porque muchas personas se confunden en cuanto a ven que esta pata es la expansión, entonces esta pata es la reversión. No, esta pata no es reversión, eso es una expansión. Me refiero, esto propiamente lo que es la reversión es la acción de la toma de liquidez que genera un movimiento contrario. Es decir, si iba en una dirección, ahora irá en la dirección opuesta. Los market makers han purgado un nivel de stops razonable, un nivel que estaba ahí de liquidez ingeniada, y hace un nuevo movimiento significativo donde debería desarrollarse la nueva dirección. Entonces, es decir, una vez que se purga la liquidez, ahora vamos a tener un movimiento contundente que va a generar un displacement. Y ese displacement o desplazamiento es lo que te expliqué en clases anteriores y que va muy relacionado a lo que es el order block, la creación del order block, la creación del displacement, la creación de los fair value gap. Una vez que tú ves que se purga una liquidez o se capitaliza un bloque porque por lo general acá se va a purgar una liquidez de corto plazo, pero no necesariamente quizás un reversal se hace propiamente cuando en esta temporalidad está liquidando una piscina. Puede estar liquidando también una piscina o puede estar liquidando unos máximos de corto plazo, pero digamos que el precio aquí en esta puntita se frenó en un Fair Value Gap Daily en el pasado, o semanal, o de H4 o de H1, dependiendo de la fractalidad que estés operando. Aquí más o menos te estoy haciendo la idea de que estamos operando quizás hipotéticamente un H1 o un M15. Imagínate que el precio llegó aquí y no llegó aquí de casualidad. Probablemente esta puntita llegó a una capitalización de un order block daily o H4 y tomando en consideración que esto es M15 o M30, por ejemplo. O tomó una liquidez importante, una toma de semanal, una toma de diario, etcétera. Entonces, muy importante con las tomas de liquidez para el tema de la reversión, ¿ok? Ese desplazamiento que habíamos hablado donde se generan los order blocks, obviamente esta es la curva de compras, esta es la curva de ventas, ahí se te va a formar un mini market maker sell model en M1, M4, M5, M6, M10 en una temporalidad menor. Si estás operando en una de 15 o una de 30, vas a ver que aquí se va a formar un mini sell model, porque el precio es fractal. Aquí hay múltiples sell model. Esto es un sell model, esto es un buy model, esto es un sell model y así sucesivamente. Entonces lo que quiero que te enfoques es cuando el precio actúa en tomar liquidez. Entonces en este desplazamiento se van a crear ineficiencias o fair value gap que van a ser apuntadas o van a ser tus niveles sensibles para buscar el retroceso. Acuérdate, no siempre va a haber un retroceso. Mucha gente se queda esperando el retroceso y simplemente el precio acumula y vuelve a desplazar, tal y como te lo comenté en clases anteriores. Si todo está perfectamente reequilibrado y esto digamos es una muralla porque aquí hay un breaker o un mitigation o lo que muchos le hablan como bloque de quiebre, que honestamente no es un solo modelo de bloque. Acuérdate que existe una diferenciación entre el bloque breaker y el mitigation. El mitigation es cuando no hace stop hunt, es decir, no toma máximos o mínimos, y el breaker es cuando hace una toma de máximos, ¿ok? Entonces, vamos a tener esta parte del desplazamiento, ¿ok? Y eso nos va a ayudar entonces a premeditar cuál va a ser el próximo movimiento. Ahora, identifica la liquidez que reposa justo por encima del precio del alto anterior y justo por debajo del precio del bajo anterior en una matriz, ¿ok? Entonces, esto te va a ayudar para determinar en el premium o discount cuál va a ser el próximo movimiento después de una toma, después de una liquidación. La reversión, tal y como lo ves aquí en ejemplos, en un perfil intradiario, ¿ok? Se basa en donde el precio se gira, o sea, en la cúspide. Y estos cuatro perfiles que te estoy mostrando aquí, 2 de venta y 2 de compra, obviamente armando ese Lego, por así decirlo, esa estructura, esa mecánica o esa ingeniería que te estoy enseñando, básicamente lo vas a poder engranar con estos perfiles. Ahora,
Por último, ves que tenemos, basado en el ejemplo anterior, de las clases anteriores, tenemos una consolidación, luego tenemos un movimiento de desplazamiento alcista, luego tenemos un retracement o una acumulación, que también puede ser uno de estos que esté aquí. Tenemos un movimiento alcista, ¿ok? Y se genera entonces lo que es la reversión. La reversión propiamente va a ser aquí. Una vez que se hayan alcanzado los puntos premium en una matriz anterior, entonces el precio va a quebrar a la baja, romper estructura y empezar cada día de estos a armarse como un perfil intradiario. Esa es la importancia de los perfiles. Si no has visto esa clase de perfiles intradiarios, en nuestro canal de YouTube, en una de las listas de reproducción vas a ver que hay un video que se llama perfiles intradiarios y eso te va a ayudar muchísimo a comprender la base de estos perfiles. Recuerda que cuando yo digo open, acá, open, no, o sea, si por ejemplo estás operando pares que son relacionados con el dólar, es importante que estos perfiles los veas crearse de manera más clara a partir de las 12 de la noche hora Nueva York. Es decir, yo este Open no lo estoy calculando desde las 12, desde las 00, perdón, del GMT, que son las 5 de la tarde hora Nueva York cuando abre el mercado, sino desde las 12 de la noche hasta el cierre de London Close, que aproximadamente es a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, ya hasta ahí. Entonces en esa ventana temporal aproximadamente de 12 horas, por así decirlo, de 12 a 12, es donde tú honestamente vas a ver más claro la visualización y la creación de estos perfiles.